Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Es muy bonito ver cómo hemos transformado nuestro país, pero también es muy importante el saber que nos hace falta muchos retos por recorrer, y el tema sanitario, ya lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los más importantes, porque cada vez es más frecuente que nos demos cuenta y cada vez esperemos más enfermedades de toda índole que van a llegar pues, a todas las regiones del mundo entero. Y no debería de ser sorpresa, ministro, usted lo dijo la OMS, lo han dicho a nivel internacional, el COVID llegó para quedarse como una enfermedad endémica. Es correcto, el COVID vino para quedarse, y claro, de esto es lo que se está sucediendo o lo que se está viendo a nivel internacional actualmente, y es que estamos teniendo un incremento de casos a nivel internacional, y específicamente de una de las variantes que ha sido una de las más frecuentes, una de las que mayor facilidad en la transmisión ha tenido, y se ha hablado mucho de esta variante que se llama Omicron, una de las variantes que con su facilidad de transmisión ha perjudicado mucho en el mundo entero. Sí. Y es que, si bien es cierto, la característica del virus del COVID-19 ha sido a mayor facilidad de transmisión y a mayor tiempo en el transcurso de esta enfermedad, también ha disminuido los efectos o la agresividad del virus, pero también esa capacidad de facilidad en el contagio puede llegar a penetrar a aquellos grupos vulnerables que usualmente son los que tienen mayor riesgo de una complicación. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus trata de sobrevivir, y para poder sobrevivir él tiene que garantizar que sea generalmente menos agresivo, pero tenga una transmisión mucho más acelerada, y eso nos demostró Omicron. Veíamos variantes como BA.2.86 y ahora una subvariante nueva de esta, que es la JN.1, que es una de las variantes que tiene una facilidad extremadamente rápida de transmisión, pero que también tenemos un buen dato y que creo que es muy importante, que puede ser cubierta a través de la vacunación con la vacuna bivalente contra COVID-19. Y esto es muy importante, porque todos los enfoques de las estrategias internacionales están directamente relacionadas a las estrategias de vacunación a aquellos grupos vulnerables, o sea, a los adultos mayores, a las personas pues, que tienen enfermedades que generan algún riesgo para su salud. Ministro, además de este último dato que usted menciona, ¿de qué otra forma el Ministerio de Salud en nuestro país está preparado ante este COVID, ante estas variantes? Afortunadamente nos hemos sacado 10 de calificación en el pasado en el manejo que hemos realizado como país. Ahora, ¿cómo estamos preparados? No hemos dejado de realizar ninguna de las actividades, y yo creo que eso es importante mencionárselo a la población. Todas las actividades de control en las enfermedades respiratorias continúan, y precisamente en el tema del COVID-19 no es la excepción. ¿Y eso qué significa? A lo largo de todo el territorio se están realizando, primero, lo más importante, el abordaje y las coberturas de aquellas personas que tienen algún riesgo muy importante o pertenecen a grupos vulnerables, que es básicamente la vacunación en todo el territorio. Y esta vacunación se ha enfocado en los adultos mayores. Es por eso que a la fecha ya están cubiertos todos nuestros centros de atención a adultos mayores, que son básicamente lo que tradicionalmente conocemos como asilos. Están básicamente ya vacunados todos nuestros adultos mayores, y esto nos permite proteger a esos centros y a estos adultos mayores, además de todas las acciones de control y de vacunación extramural que se están realizando a lo largo de todo el territorio. Han visto las jornadas que se han realizado en diferentes centros comerciales, en diferentes plazas, mercados, a lo largo de las comunidades, con los promotores de salud, llevando la vacunación en 3 aspectos muy importantes: la vacunación del neumococo de 23 valencias, la vacunación, por supuesto, de Pfizer bivalente, que es la que nos protege contra esta nueva variante JN.1, que es una subvariante de pirola, que es BA.2.86, que básicamente es una subvariante de Omicron y que nos permite pues tener una protección a través de la parte bivalente de Pfizer. Y definitivamente de esta manera nosotros estamos abordando esa parte tan importante. A nivel internacional nos dicen, bueno, el COVID no va a desaparecer, pero tenemos que tener medidas de cómo proteger a esa población. Y las medidas son, bueno, tomar acciones en las
cuales la población se pueda proteger. Definitivamente el tomar medidas de prevención, el usar una mascarilla, el poder tomar lavado de manos, el poder evitar el contraer la enfermedad, siempre va a ser una acción importante, Claro. porque en la medida en la que una persona desarrolla más cuadros de COVID, también se ha demostrado que puede tener más secuelas posteriores al COVID-19. Y eso es muy importante el mencionar. No quiere decir que solo salimos victoriosos al decir, bueno, me dio COVID y logré salir del COVID. No, en la medida más ocasiones o más frecuencias tenemos de haber padecido la enfermedad, el riesgo se incrementa de poder tener una complicación a causa del COVID. Y esto está bien descrito y lo hemos mencionado muchas ocasiones atrás como un síndrome de COVID largo, un síndrome de COVID posterior o un síndrome de enfermedades o secuelas que van quedando a razón de esta enfermedad, y esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar todas las medidas, por una parte, de prevención, pero también hacer uso de todas las medidas, por otra parte, de acción pertinente que tiene el sistema de salud para que de esta manera, en conjunto, podamos disminuir el riesgo que enfrentamos y que no solo está en el territorio salvadoreño, sino que está actualmente en el mundo entero. Uno de los ejemplos más claros es ver cómo la Organización Mundial de la Salud, a través del doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, sustenta una postura y dicen, mire que el COVID va a continuar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad respiratoria que no va a desaparecer y cada día el virus va a seguir teniendo cambios, adaptaciones, van a seguir saliendo sus variantes que van a generar que nuevamente se puedan presentar ciclos de elevaciones que van a variar dependiendo del tiempo, de la frecuencia, de muchas cosas en el mundo entero. Y siempre los grupos vulnerables van a ser aquellos grupos los que van a tener mayor repercusión. ¿Qué debemos de hacer? Tomar las medidas de prevención, al igual que las tomamos con la influenza, al igual que las tomamos con ciertas enfermedades endémicas que pueden presentarse en los territorios, así mismo vamos a hacer con esta enfermedad de COVID-19. Por un lado, ¿qué otras acciones está tomando el sistema de salud? Bueno, se están realizando las detecciones o los tamizajes Centinela. No ha parado los tamizajes Centinela. ¿Y qué quiere decir los tamizajes Centinela? Porque un día me decía, ministro, pero ya no ven las cabinas de vacunación. Tiene razón. No estamos con las cabinas las cabinas de tamizaje. No tenemos las cabinas de tamizaje, pero en el territorio sí existen recolecciones de muestras obligatorias en ciertas zonas o en ciertas unidades y hospitales que nos están nutriendo una base de datos de donde nosotros recolectamos esa información. Para que ustedes tengan una idea, actualmente se está secuenciando en el laboratorio, en el Instituto Nacional de la Salud, las muestras de las variantes que están circulando para confirmar la información internacional que muy probablemente nos va a arrojar resultado que una de las variantes que está circulando probablemente en el territorio y que muy probablemente llegó en el periodo vacacional, porque hay mucho flujo migratorio, sí, va a ser JN.1, que es lo que se está observando a nivel internacional. En pocos días vamos a tener la respuesta de la secuenciación que está realizando el Instituto Nacional de la Salud, que ahora tenemos la posibilidad de realizarlo dentro del territorio debido a la tecnología que hoy se cuenta. Entonces, todo esto se sigue realizando en paralelo. ¿Qué es lo más importante? Bueno, todas las medidas que se están ya llevando a cabo y que no se han empezado en este momento, sino que llevamos básicamente desde ya varias semanas atrás, desde que se anuncia o que se ve internacionalmente este incremento o esta tendencia de enfermedades respiratorias y que no solo nos van a poner seguros contra el COVID-19, sino que también nos ponen seguros contra otras enfermedades importantes como son la influenza, el virus sincitial respiratorio, que por el periodo vacacional que estamos, o por el periodo del año, vamos, más que hablar de vacacional, por el periodo del año en el que estamos, pueden generar ciertos incrementos de enfermedades endémicas, precisamente como son las enfermedades respiratorias. Estamos listos, ministro, con muchas vacunas en caso que los salvadoreños, no dudo que usted tendrá una campaña masiva en los medios, como siempre lo ha hecho, de insistir a que tomemos esa vacuna. ¿Hay suficiente vacuna? ¿Está la UCI también? ¿Cuántas tenemos a disposición para los salvadoreños en caso llegaran a necesitarse? Totalmente, tenemos a disposición la vacuna necesaria para que toda la población pueda recibir. Recordémonos algo, 9 de cada 10 salvadoreños ya recibió una dosis, pero es bien importante hablar
que en este caso necesitamos recibir la vacuna de Pfizer bivalente, y estas son vacunas que van siendo posteriormente incorporadas en base a los estudios científicos, pero está a disposición en todos los diferentes establecimientos, y mi recomendación es que definitivamente nos acerquemos a poder hacer uso de lo que ya el sistema de salud está poniendo a disposición gracias a la visión del presidente Bukele, y que siempre ha estado a disposición de la población. Pero como todo en salud, cada ocasión va usándose en menor frecuencia. Cuando usted inicia el tratamiento de los antibióticos, usualmente al principio lo inicia a tomar, pero luego a los 3 días ya no quiere. Ya no quiere, y realmente la recomendación del médico siempre es complete su tratamiento, porque esto no genera hasta cierto punto que ya después las bacterias se vayan haciendo resistentes. Claro. Entonces es muy importante que si al inicio la recomendación de la vacuna, si bien es cierto, era 2 dosis, 3 dosis, ¿verdad? Ahora con la disponibilidad de una vacuna que es mucho más especializada, que tiene mayor cobertura y que está a disposición, si bien es cierto, ya recibimos las primeras dosis, pero usted pertenece a un grupo de riesgo, usted pertenece a esas personas que tienen ciertos componentes o enfermedades que pueden predisponer, póngase una vacuna más. Esa vacuna que tiene ese sustento de poderlo proteger con esta variante específicamente, que son todas dependientes de Omicron, le va a hacer la diferencia entre poder padecer un COVID que tenga complicaciones de la salud y otro que no, que evidentemente ya usted tenga una defensa. Quiero darle ciertos datos importantes para que todos podamos contemplarlo. Hemos visto la secuencia de las enfermedades respiratorias. Dentro de las principales enfermedades respiratorias no se ha incrementado en los casos de COVID-19, y vamos a dar unos datos muy importantes. Las pruebas positivas a lo largo del territorio. Solo actualmente en los laboratorios privados, para el día de ayer, se han reportado 9 pruebas positivas de COVID-19, 9 pruebas positivas, laboratorios privados. No estoy ni siquiera mencionando en este momento los laboratorios públicos, sino que estoy dando el dato de los laboratorios privados para que los salvadoreños puedan tener en este momento una idea de la cantidad de casos positivos identificadas por pruebas de los laboratorios privados del país. 9 pruebas positivas. Si bien es cierto, evidentemente estamos ante una situación en la que va a haber incremento de casos en este momento en el país. Estamos observando que los laboratorios privados arrojan un número de 9 pruebas positivas reportadas a través del tamizaje. En el tema de los laboratorios públicos, se están reportando en toda la recolección de las muestras alrededor de 10 pruebas positivas. En antígenos, laboratorios privados, 13 pruebas. En las pruebas nacionales, alrededor de 2 pruebas positivas de las realizadas, y esto es muy importante. Se han estado también realizando todo el proceso de vacunación, y en este proceso de vacunación ya a la fecha van más de 5,000 personas vulnerables o 5,000 personas de alto riesgo, que son todas las personas que se encuentran en los diferentes centros de adultos mayores, centros de manejo de migrantes, que requieren esa atención en vacunación, específicamente el neumococo, más las campañas que se han realizado a lo largo de todo el territorio extramurales, que han recibido dosis de vacuna contra influenza, contra neumococo, contra vacuna del COVID-19, pero específicamente Pfizer bivalente, con lo cual se está ampliando todo este proceso de vacunación para protección de los grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Mire, COVID-19 va a continuar existiendo ahorita y va a continuar existiendo en el resto del tiempo, porque no va a desaparecer la enfermedad. Pero ¿qué medidas sí podemos tomar? Podemos tomar medidas de protección. ¿Y sabe qué es lo bonito en este momento? Que gracias a la visión del presidente Bukele, hoy tenemos herramientas que antes no se contaban. Ejemplo de ello es, hoy contamos con una vacuna del neumococo de 23 valencias. Ya no solo se cuenta con la vacuna de la influenza. Antes, para las enfermedades respiratorias, usted solo tenía la vacuna de la influenza. Pero para los adultos mayores, para prevenirlos contra neumonía y otras situaciones de enfermedades respiratorias, pues no se podía poner la vacuna contra el neumococo, tenía que irlo a pagar a lo privado. Ministro, si tienen una dosis, si solo se han colocado 2 o 3 o las 4, si están para niños de qué edad, para adultos mayores, en qué condición, quiénes pueden utilizar la vacuna, tomando en cuenta que somos el país de la región con la mejor estrategia. Sí, actualmente creo que una de las indicaciones más importantes y que se estableció a nivel internacional es que toda persona
que ha recibido una vacuna contra COVID-19, pero que actualmente no posee una vacuna bivalente y pertenece a un grupo de riesgo, debe retomar su estrategia de vacunación o su esquema de vacunación aplicándose una vacuna para poder alcanzar esa cobertura contra esas características de las variantes de COVID de Omicron. Y esto es muy importante. O sea, si usted ya recibió una vacuna, pues la indicación siguiente es proceder a colocar una segunda vacuna de Pfizer bivalente o de cualquiera de las diferentes vacunas que tenemos a disposición a nivel internacional bivalente. En El Salvador tenemos actualmente Pfizer bivalente. Si tiene sus 2 vacunas, puede incluso retomar con una bivalente. Si usted ya tiene 4 vacunas, ya se puso 4 vacunas, pero la indicación internacional es que no ha recibido una vacuna bivalente, es aplicarse una vacuna nuevamente que sea con cobertura bivalente, porque esto lo va a proteger contra las variantes más comunes de Omicron. Recomendamos que a nivel del país se pueda aplicar la vacunación arriba de los 5 años, esto está vigente y esto nos permite proteger a la población desde los 5 años en adelante para que podamos evidentemente de esta manera estar mucho más seguros. ¿A quiénes afecta la enfermedad? Generalmente a los adultos mayores, aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como pueden ser diabetes, hipertensión, como pueden ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sobre todo a los adultos mayores, a las personas que permanecen en el hogar, que tienen ya problemas en su fisiología pulmonar, que de alguna manera pueden llevar a un proceso pulmonar más severo, una neumonía, que el primer detonante es la infección por COVID-19 y terminan con infecciones bacterianas sobreagregadas. Por eso está a disposición a lo largo del el territorio. ¿A dónde está la vacuna? Mire, en todas las unidades de salud hay vacuna del COVID bivalente para que la población pueda llegar y poderse aplicar la vacuna de esta manera. ¿Gratis, ministro? Totalmente gratuita, es totalmente de cobertura universal y la población tiene la disponibilidad de decidir si se la coloca o no. Es universal, gratuita y voluntaria, al igual que inició esta estrategia de vacunación por el cual El Salvador ha sido reconocido y que nos permitió pues, poder estar mucho más seguros que la mayor parte de los países porque se tomaron las decisiones en el tiempo oportuno. Y estas decisiones no solo fueron en ese momento, han continuado a lo largo del tiempo. Entonces creo que es muy importante que si hemos tenido todo el tiempo a disposición los elementos para poder cuidar nuestra salud, hagamos uso de estos elementos. Quiero que la población se recuerde. Muchos de los especialistas que incluso a veces opinan de estos temas en salud fueron aquellos mismos que opinaron que la vacuna debía de ser puesta en el sector privado con un costo, que debía de ser vendida para la población, cuando realmente siempre se puso a disposición totalmente gratuita, se puso en el tiempo que debía ser y ha seguido siendo gratuita y garantizada para la población salvadoreña. Debemos hacer uso de lo que se tiene a disposición para poder proteger a la población salvadoreña. Ministro, pero no solo es esta vacuna, sino que es todo el esquema de vacunación que sin duda nos ha catapultado como país a ser líderes en la región y quisiera que me hablara precisamente de eso. Siempre ha sido uno de los puntos fundamentales el que si se puede hacer algo para poder proteger a un grupo poblacional con las herramientas que la evidencia nos ha demostrado, hay que hacerlo. Y evidentemente eso es lo que hacen las vacunas, poder proteger a las poblaciones. Y el nuevo esquema de vacunación hoy nos permite a los salvadoreños estar seguros. Pasamos de un esquema de vacunación en el cual había una inversión de tan solo $11 millones a un esquema de vacunación que ahora se tiene con una inversión de $36 millones y que sobre todo, y esto es muy importante, va directamente hacia la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual se garantiza primero la calidad de la vacuna, segundo la entrega de la vacuna y sobre todo que los salvadoreños están seguros. Hay incorporación de las vacunas como varicela, incorporación de la vacuna de la hepatitis A, incorporación de la vacuna del virus del papiloma humano, incorporación de la vacuna hexavalente, con lo que ahora los salvadoreños pueden recibir vacunas acelulares totalmente de calidad y sobre todo con estándares como países que por años han colocado esquemas de vacunación de este nivel. Canadá es uno de los países que tiene un esquema de vacunación similar al que El Salvador ha estado colocando por años. Bastante de la comunidad nacional dijo, bueno, ¿y por qué el esquema de vacunación es este nivel? Hoy El Salvador tiene un esquema de vacunación muy envidiable en toda la región centroamericana y en varios países de América Latina, y creo que es muy importante el ver cómo se incorporan elementos en este esquema de vacunación
vacunación que no solo están enfocados a los niños, sino que están enfocados a los adultos mayores, como la vacuna del neumococo de 23 valencias, que están enfocadas a las mujeres embarazadas, que están enfocados a ciertos grupos vulnerables, incluido en este caso, dentro del esquema de vacunación, la vacuna bivalente para el COVID-19, que sigue y va a seguir siendo de alguna manera una enfermedad que vamos a observar en el tiempo por las características particulares de esta enfermedad que tanto daño le ha hecho al mundo entero. Hace un año la primera dama Gabriela de Bukele, se cumplió ayer, la primera dama Gabriela de Bukele daba a conocer el Instituto Crecer Juntos. Ayer cumplieron un añito de aniversario. Ojalá que estos aniversarios se multipliquen para que esto pueda seguir llevando más beneficio a los niños sobre todo. Y hábleme precisamente, ministro, de este esquema de vacunación que tanto está ayudando a nuestros niños, los está protegiendo, los está cubriendo, como jamás había ocurrido en la historia de nuestro país. Yo creo que es bien importante el ver cómo antes las familias salvadoreñas tenían que invertir ciertas cantidades monetarias y que es muy importante el tenerlo en consideración porque incluso varios especialistas tenían un lucro bien interesante de esto y mencionaban que una dosis de varicela, estamos hablando de $150 por dosis, sí. y la vacuna completa de la varicela eran $300 por paciente. Sí. En el caso de la hepatitis A hablábamos de 2 dosis por $160, hexavalente por dosis son más de 3 dosis, estamos hablando de $150 por dosis. En general, si un paciente quería llevar su esquema de vacunación teniendo el del sistema de salud al esquema de vacunación americano que se mencionaba, gastaba por niño más de $1,000 si quería hacer como esa elevación o mejora en el esquema de vacunación. Hoy lo tiene totalmente gratuito. Y lo mejor de todo es que son exactamente las mismas marcas de vacuna que a usted le van a poner en la clínica privada de cualquiera de cualquiera de los sectores que usted puede encontrar en el territorio. Entonces creo que esto es un salto de calidad que obedece a algo bien interesante, y esto es muy importante, obedece al hecho de que se le va a poner a disposición a toda la niñez salvadoreña la mejor calidad posible para poder prevenir ante situaciones que ya conocemos con la evidencia científica internacional, ¿verdad? Y en este caso son los biológicos para prevenir enfermedades, para poder poner segura a esta población. Entonces, todo este avance que se ha tenido hoy nos permite que las vacunas generen menos sintomatología a la hora de aplicarlo, generen menos aplicaciones, o sea, menos pullones a la hora de que un niño recibe la vacuna, y esto atrae o da más apego a los esquemas de vacunación. Por ende, estas coberturas nos permiten a los salvadoreños estar mucho más protegidos y nos permiten de esta manera poder garantizar que la evolución o el desarrollo de toda nuestra población infantil sea mucho mayor. Pero también nos permiten el cuidar a lo largo de todo el territorio ciertos estándares importantes que van relacionados con enfermedades crónicas también, como es el caso de la vacuna del neumococo de 23 valencias. Y esto es bien interesante porque una de las estrategias más aplicadas y al cual El Salvador ha sido reconocido como es la estrategia HEARTS, que es una estrategia de una enfermedad crónico-degenerativa que todos conocemos, que es la hipertensión arterial, uno de sus parámetros que incrementa la puntuación y que vale aclarar, El Salvador es el que tiene el mayor puntaje a nivel de todos los países, estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud en la estrategia HEARTS, y pueden indagar a través de todas las redes de la Organización Panamericana de la Salud, y qué importante es conocer todo eso, porque se habla mucho de todo, pero a veces no se hacen estas observaciones de los logros tan importantes que se están alcanzando en otros aspectos, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, y es debido a estrategias que tienen en combinación con la protección para enfermedades que tienen riesgo en algún momento entre respiratorio y cardiovascular, como es la estrategia de vacunación del neumococo de 23 valencias. Ministro, todos estos esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud, creo que los conocemos todos los salvadoreños, pero quiero consultarle, este esfuerzo que está haciendo la primera dama Gabriela de Bukele con todas las leyes, las reformas a las leyes, el Instituto Crecer Juntos, hacen que se sumen más esfuerzos y que ustedes obviamente tengan más respaldo para seguir realizando este tipo de vacunación y esquemas para nuestros niños? Totalmente. Parte de la sombría de la ley Crecer Juntos, y esto es muy importante, porque esto genera que desde previo al nacimiento exista un velar por la niñez salvadoreña que antes no se tenía en consideración y que de alguna manera no se practicaba. Usted veía
muchas familias que en el momento del nacimiento era un proceso mecanizado, un proceso que definitivamente pues no cumplía. Hoy vemos una ley Crecer Juntos que se encarga de velar desde previo al nacimiento hasta los 8 años de vida y que luego pues por el mismo procedimiento se va incorporando a todos los ciclos de la vida. Entonces vemos cómo la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, Amor Convertido en Alimentos, van dando todas las herramientas al sistema de salud, al sistema de educación, para poder garantizar algo muy importante, que es el bienestar de las familias salvadoreñas. Y la familia salvadoreña es el núcleo, es lo más importante que tiene nuestro país, porque es donde se genera el desarrollo. La primera dama, a través de su visión, hoy nos permite que las familias salvadoreñas estén alegres en ese momento tan importante que es el nacimiento, pero que no solo estén alegres, sino que estén seguras. ¿Y de dónde viene esa seguridad? Bueno, de todas las herramientas que ahora cuentan los sistemas de salud, los sistemas de educación, para poder desarrollar, y en este caso el esquema de vacunación se ha podido potenciar gracias a todo ese esfuerzo. Y entre estas la VPH. Entre estas el virus del papiloma humano, que esto nos permite proteger a toda la niñez salvadoreña a través de la aplicación a los 9, a los 10, a los 11 años, que nos permite disminuir los riesgos de cáncer cervicuterino en edad adulta. ¿Qué quiere decir? En la medida que esto vaya pasando en el tiempo, se va a ir reduciendo la cantidad de afectaciones por cáncer cervicuterino, que todos sabemos la principal causa que desencadena el cáncer cervicuterino es el virus del papiloma humano. ¿Y existe una manera de prevenirlo? Sí, existe, y eso es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Bueno, de acuerdo, de esa manera cierro como el punto del esquema de vacunación para los niños, pero usted mencionaba, ministro, la vacuna del neumococo 23 valente. Estamos en el mes del adulto mayor. Qué mejor regalo para nuestros adultos mayores de poder sacarlos, llevarlos de casa a que puedan aplicarse esta vacuna que es tan importante y que puede servirles. Imagino, ministro, que si llega algún virus, alguna enfermedad, pueda reducir los síntomas. Sí, esto no solo reduce más que todos los síntomas, sino que esto le permite a usted que no desarrolle una enfermedad severa, que usted no pueda desarrollar un cuadro de neumonía grave, que esto permita pues tener una letalidad, y esto creo que es el objetivo. Generalmente las vacunas no solo se encargan de disminuir la posibilidad de que usted desarrolle una enfermedad, sino que lo más importante de las vacunas es que usted no desarrolle una situación tan severa que lo lleve a una letalidad. Y esto es la esencia. En ese sentido, a través de todas las unidades de salud a lo largo del territorio que han sido fortalecidas, porque nuestro esquema de vacunación y nuestra capacidad de respuesta como país con el tema de la vacunación es muy fuerte, muy robusta. Hoy podemos llevar a todo el territorio la vacuna del neumococo de 23 valencias, que pues evidentemente antes esto tenía un costo solo en lo privado. Antes usted poderse poner una vacuna del neumococo, básicamente solo si tenía las posibilidades financieras lo podía realizar. Y ustedes están viendo en pantallas diferentes, ustedes pueden ver en las diferentes pantallas las diferentes vacunas que estamos utilizando, ¿verdad? La vacuna de la influenza, la vacuna del neumococo de 23 valencias, que son importantes para que podamos proteger a todos los adultos mayores a lo largo del territorio. Y esto es bien interesante porque de esta manera no solo se da cobertura iniciando el año, sino que se da la cobertura a lo largo de todo el periodo, que de alguna manera pueden estar entrando diferentes tipos de virus que puedan poner en riesgo endémicamente en el territorio a las poblaciones vulnerables, a los adultos arriba de 60 años. Cualquier persona puede llegar a la unidad de salud y decir, mire, necesito colocarme una vacuna, y la población puede acceder fácilmente. ¿Se están realizando algún tipo de jornadas? Ministro, ¿están visitando los hogares para adultos mayores, hospitales geriátricos, como usted decía, asilos donde están resguardados muchos de nuestros adultos mayores? Sí, ya tenemos cobertura en todos los centros de adultos mayores, se vacunó al 100%, esto es muy importante porque es uno de los sitios donde se debe iniciar, esto es lo más importante, aquí se debe iniciar en toda estrategia. No solo los centros de atención a adultos mayores, tenemos que ver también sitios donde hay aglomeración de personas por características especiales. Por ejemplo, diferentes sectores donde tenemos niños agrupados, ¿verdad? Que están en los diferentes centros de desarrollo infantil, donde tenemos niños de poblaciones migrantes, donde tenemos también personas recluidas. En todo el territorio hay grupos vulnerables de personas que tienen mayor facilidad de poder adquirir enfermedades. Pero no solo este grupo poblacional, sino que en paralelo el grupo más grande a nivel territorial está haciendo el trabajo
en las diferentes plazas, mercados, centros comerciales, en los diferentes municipios, en los diferentes cantones, haciendo a través de los promotores de salud, de las enfermeras comunitarias, el trabajo más importante, y es la vacunación casa por casa, porque usted sabe que siempre existen grupos poblacionales que no frecuentemente salen dentro a las zonas densamente pobladas, sino que se quedan en sus casas. Y es ahí donde nuestras enfermeras están yendo hacia las zonas más remotas del territorio a proteger a esos adultos mayores, y es ahí con estas estrategias que, si bien es cierto, son mucho más complejas, o sea, requieren personal, requieren recorrer distancias, pero sobre todo de esta manera se alcanza la protección hasta el último rincón del territorio y a la mayor cantidad de población posible. Bueno, hablemos de la situación epidemiológica, de cómo se mantiene en nuestro país, ministro, así a grandes rasgos, cómo se cerró el año 2023. Y al hablar de situación epidemiológica nos referimos a dengue, zika, chikungunya, bueno, las enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas además. Sí, yo creo que es bien importante el mencionar cómo hay enfermedades que generaron mucho dolor en las familias salvadoreñas por años, y quiero empezar con esto porque creo que todos recordamos los casos severos de arbovirosis, o sea, de dengue, de chikungunya y de zika, que fueron muy trazadores por años, y con esto pues debo anunciar más de 3 años de no tener una muerte por dengue. Wow. Más de 3 años de no tener una muerte por dengue en El Salvador, y esto marca algo muy importante, porque siempre se pudo hacer una reducción significativa de estas afectaciones por las arbovirosis, y si bien es cierto, es una enfermedad que está en el mundo entero, es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad que definitivamente afecta a ciertos grupos específicos poblacionales, con medidas acertadas, con trabajo territorial, con la población ayudando en el territorio, se pueden vencer muchas de estas afectaciones, y un ejemplo de ello es que llevamos más de 3 años de no tener una muerte por dengue en el territorio, de no ver esos hospitales totalmente repletos de pacientes ingresados por dengue, como lo veíamos en años anteriores. Y esto es muy importante, el trabajo en equipo, el trabajo con la población, el identificar los criaderos, el tener todas las medidas de prevención, de protección, de trabajo territorial a lo largo de las comunidades, con la fumigación, el abate, todas las medidas de identificación y destrucción de los criaderos de zancudo, nos ha permitido, de alguna manera, en lo largo del año, nos ha permitido que esta enfermedad tan importante que afectaba a las familias salvadoreñas hoy pues no sea una de las principales enfermedades que los salvadoreños deben de estar pendientes. Y esto es muy Ministro, importante. explíqueme, ¿por qué en este momento, en los años que está esta administración gubernamental, se puede dar una diferencia tan abismal? Porque antes, en los gobiernos pasados, morían niños, muchísimos. Aquel hospital Benjamín Blum era triste conocer tantos casos de dengue hemorrágico, además niños muriendo por enfermedades diarreicas. ¿Qué es lo diferente que está haciendo este gobierno a lo diferente que hacían los gobiernos del FMLN y Arena? Sencillo, en este gobierno las acciones contra el dengue se hacen todo el año. En los gobiernos anteriores las acciones contra el dengue se hacían una semana en el año. Entonces se cambió toda la estrategia de manejo contra esta enfermedad, de tal manera que todo el año hay destrucción de criaderos, todo el año hay jornadas de abatización, todo el año hay jornadas de fumigación, y eso está establecido a lo largo del territorio, además con la identificación de chatarras, de zonas en las cuales usualmente no se toma el tiempo para poder eliminar esos criaderos de zancudo, porque un criadero de zancudo solo necesita algo tan básico como un par de gotas de agua y tener el vector que en el territorio, en nuestros países, en nuestras regiones, los zancudos básicamente son endémicos para poder generar esta enfermedad. Entonces, con esas acciones tan pertinentes y por supuesto con la colaboración de toda la población al identificar y destruir estos criaderos dentro de sus viviendas, hemos logrado lo que nunca se pudo hacer en años anteriores, porque se pretendía abordar una enfermedad haciendo acciones en una semana, en todo un año. Eso no se puede realizar de esa manera. Entonces, estas enfermedades requieren un compromiso de un sistema de salud que va a estar 24/7 tratando de evitar que estos hospitales permanecieran llenos a causa del mal funcionamiento de la institución. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que puede generar mortalidad, sí. Es una enfermedad que tiene a otros países en una situación difícil, pero es una enfermedad que si se hubieran tomado las medidas oportunas, muchas familias salvadoreñas no hubieran tenido luto. Es que es impresionante, para donde uno ve en cualquier tema, desgraciadamente
tantas muertes que se pueden haber evitado en nuestro país. Yo sé que usted le apuesta a la prevención en todo tipo de enfermedad, ministro, como médico que es. En el caso del dengue y este tipo de enfermedades, se está educando a las familias salvadoreñas para que precisamente prevengamos este tipo de situaciones. Todo el tiempo, cada visita que se hace dentro del territorio, de las comunidades, a través de los promotores de salud, de las enfermeras comunitarias, de los médicos, nosotros realizamos una información sobre cuáles son los posibles sitios de criaderos de zancudos y visualizamos con ellos esa característica donde está sucediendo. Fíjese que es bien curioso, cuando usted va a la casa de un salvadoreño o a cualquier lugar, normalmente todos nos quedamos sorprendidos de que en el lugar menos esperado encontramos de repente una larva en ese momento de un posible zancudo posteriormente. Y es bien curioso porque uno no se imaginaría que en el lugar menos esperado es donde usted tiene un criadero de zancudo. Y de repente, a veces, las macetas, que es lo más usual que podemos tener, ¿verdad?, de repente están puestas en depósitos que tienen agua y ahí de repente al levantar la maceta usted se da cuenta del número de larvas que puede tener. En ocasiones hasta los propios envases que tenemos en las zonas más lejanas de la casa, tal vez en el patio, que están tirados los envases, adentro, en un poquito de agua que tenga, ahí hay una larva. Entonces todo esto va generando, ¿verdad?, que haya criaderos de zancudo. Entonces cuando usted se da cuenta, dentro de su hogar usted tiene al enemigo, tiene esa larva, tiene ese responsable de que de repente uno de sus hijos, uno de sus nietos, uno de las personas que está cercana pueda llegar a padecer esta enfermedad y pueda tener que pasar el dolor de ver a alguien sufrir por la enfermedad o de tener que ir a un hospital, tener que estar ingresado, tener que hacer tantas cosas porque está padeciendo de el dengue y que todo pudo haber sido prevenido con tan solo darle vuelta al envase, tan solo haber eliminado el agua de la maceta o tan solo haber tomado las recomendaciones que ha estado haciendo. Entonces todo el personal de salud llega a hacer ese trabajo. Ahora, ese trabajo requiere tiempo, requiere dedicación, requiere el esfuerzo de andar vigilando cada parte y sobre todo la parte educativa. Y eso a veces es algo de lo que requiere un compromiso de una contraparte de parte del pueblo salvadoreño. Y lo hemos obtenido, por eso los resultados son tan importantes. Y hay que decirlo, es ahí donde vemos el gasto de presupuesto, porque cuando se preguntan ¿y para qué se ocupa el presupuesto? Es que en medidas como estas, que quieren abarcar todo el territorio nacional, con los resultados que estamos obteniendo, precisamente lleva obviamente un presupuesto. Es totalmente así. Yo creo que el presupuesto en salud es muy acertado el hacer el incremento en el presupuesto de salud y sobre todo ha sido muy evidente el resultado de la ejecución en el presupuesto, porque el sistema de salud no solo ha avanzado en un área. Usted ahora ve equipos de rayos X, ve un esquema de vacunación nuevo, ve un abastecimiento de medicamentos en un nivel que está por superior a lo que siempre ha estado, en un nivel óptimo. El sistema de salud nunca antes había manejado niveles de abastecimiento del 100%, niveles de abastecimiento en el cual la literatura nos dice, mire, un nivel de abastecimiento óptimo a nivel internacional es mantener el abastecimiento arriba del 95%. El sistema de salud mantiene ese abastecimiento arriba del 95% generalmente, y esto es muy importante, porque esto le permite no solo incorporar medicamentos de calidad, medicamentos nuevos que le permitan a las familias salvadoreñas poder tener a disposición su medicina en todo momento, tener las vacunas, tener los insumos, tener el material de osteosíntesis, tener el material para cirugía cardiovascular, tener el material para neurocirugía, tener materiales para todo tipo de intervenciones que se está realizando. Entonces creo que es muy evidente, aparte de eso, el sistema de salud está digitalizado. Eso es uno de los retos que nunca se pensó. Hay en paralelo importantes leyes que ahora velan por la ley, por la familia salvadoreña, como es la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos, la ley Amor Convertido en Alimentos, las infraestructuras nacionales, los equipamientos de laboratorio, los ventiladores mecánicos, los monitores, los laboratorios a nivel nacional se tienen fortalecidos. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre todo lo que ahora el sistema de salud cuenta, cuando realmente da vergüenza ir a un hospital y tener que diferir procedimientos porque no había hilos de sutura. Tener que decirle a la población que no le podían hacer un estudio de imágenes porque pues, el único tomógrafo que había en el país estaba arruinado. Bueno, el país solo tenía comprados creo que 3 o 4 tomógrafos porque los otros 2 o 3 eran regalados. Y eso era todo, para de contar, desde que se inventó el equipo. 2 resonadores desde que se inventó el equipo en el tiempo. Entonces, ¿y por qué estábamos así? Porque definitivamente son equipos costosos. Entonces, nunca se le asignó
al sistema de salud las herramientas que debería de haber tenido. Y es bien bonito escuchar ahora a ciertos especialistas que tienen años en el sistema de salud del país opinar y que deberían de haber opinado, al igual que hoy están opinando desde hace años atrás. Ellos formaron parte del sistema de salud, ellos formaron parte de diferentes asociaciones, pero nunca hicieron nada por el país. Lo único que hicieron era estar en el sector privado, cobrando altas consultas, opinando sobre las enfermedades, opinando sobre un montón de situaciones, pero nunca hicieron nada porque el sistema de salud mejorara desde hace un montón de tiempo. Entonces creo que es bien importante el que ahora la población se dé cuenta cómo en corto tiempo, en tan corto tiempo, el sistema de salud ha cambiado tanto que bueno, hay reconocimiento de entidades internacionales en un sistema de salud en el cual nadie antes se hubiera imaginado que El Salvador lo hubiera podido tener. Nunca nos hubiéramos imaginado que la Organización Panamericana ni la Organización Mundial de la Salud reconociera una estrategia de El Salvador. Claro. Nunca se hubiera imaginado que el sistema de salud de El Salvador pudiera tener las competencias internacionales que hoy se tiene en temas de cuidados intensivos, en temas de imágenes. Hospitales a nivel internacional no tienen los equipamientos que tienen nuestras unidades cardiovasculares. Recientemente se incorporó una máquina para poder hacer procedimientos cardiovasculares en el Hospital Blum, que ni siquiera los hospitales de Estados Unidos en la gran mayoría lo tienen. Entonces son cosas que van fortaleciendo, son equipamientos que van fortaleciendo nuestra red hospitalaria. ¿Para qué? Para cumplir un solo objetivo, darle la mejor atención a la población salvadoreña. Y cuando uno da la mejor atención a la población en el tema de la salud, que es garantizarle la vida a la población, está cumpliendo lo más elemental de la Constitución, lo más fundamental, y es la vida. Es el derecho a la vida. Gracias, ministro. Realmente a mí me entusiasma siempre que hablo con usted, porque usted refleja ese entusiasmo por todo lo que hace como médico, por todo lo que sabe que sus colegas pueden ahora realizar en los diferentes hospitales que antes era imposible, y finalmente está llegando este sistema de salud digno que siempre hemos merecido los salvadoreños, porque impuestos hemos pagado toda la vida. Y desgraciadamente ahora estamos viendo los resultados. Para cerrar su llamado, ministro, para que los adultos mayores podamos, insisto, darles el mejor regalo en este mes del adulto mayor, que sea poder darles esta vacuna. Un llamado a todos los salvadoreños, en especial a los adultos mayores y a la familia de los adultos mayores, a que pues hagamos uso de las herramientas que tenemos, acerquémonos a las diferentes unidades de salud para que podamos hacer uso de la vacuna del neumococo de 23 valencia, de la vacuna de la influenza, de la vacuna del COVID bivalente. Ante cualquier enfermedad respiratoria, consultemos oportunamente. Cuando nosotros nos acercamos oportunamente, es muy probable que podamos hacer alguna atención y podemos evitar alguna situación adversa ante estas enfermedades, y sobre todo, pues no se automedique, consulte oportunamente. Esto marca bastante la diferencia. Para todo lo demás, existe un número de call center donde le pueden brindar orientación. Está totalmente activo para brindar orientación ante COVID-19, y esto es muy importante. El 132 sigue activo para brindar orientación ante COVID-19. Tenemos a disposición en todas las unidades de salud, esto es muy importante, el kit de molnupiravir, y esto nos permite limitar los efectos adversos de esta enfermedad. El kit de molnupiravir está a disposición en todas las unidades de salud, y usted pues prácticamente puede hacer uso de todas estas herramientas. Por favor, si tiene una enfermedad respiratoria, si pertenece a un grupo de riesgo o si tiene alguna duda ante cualquier problema respiratorio, consulte oportunamente a cualquier unidad de salud o al 132. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.